Sí, eso. Hoy vamos a ver lo que son arrays, que es eh, objetos donde se pueden almacenar otros objetos. ¿Sí? Son clases donde se pueden almacenar objetos de diferentes tipos, de los tipos que ya hemos visto como entero, booleano, flotante, etcétera, etcétera. Vamos a también a ver los loops, que son muy importantes en la lógica y también para recorrer arrays. Eso está relacionado con la palabra reservada break. Entonces cada vez que uno escribe aquí, por ejemplo, break, se pone de un color diferente. Break, ¿sí? Entonces esa es una palabra reservada. Y Ujú. también return, que es una palabra reservada que también van a ser muy importantes dentro de los loops para el control y dentro de los condicionales que ya la vez pasada habíamos visto que eran las sentencias if else. ¿Listo? Ujú. Entonces, lo primero en los arrays es que, pues, en el ejemplo que venimos mirando de los carros, ¿sí? Entonces, fíjense que podemos poner acá guardar, almacenar varios carros, por ejemplo, todos los carros que habrían en una tienda, carro uno, carro 2, carro 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Ahí podría ir de la mano con lo que hablábamos en la primera clase cuando, cuando Leonardo llegó y dijo sobre, sobre qué, sobre perro uno, perro 2, perro 3, ¿cierto? Ahora sí viene eso el tema. Sí, tal cual. Ok. Listo. Entonces, en los arrays, digamos que una de las partes más indispensables es notar que este index, el índice se le denomina al lugar que apunta a cierto elemento dentro del array. ¿Sí? Y el índice comienza en 0, no comienza en 1. Entonces el elemento número 1 del array va a estar en el index 0, el elemento 2 en el 1 y así sucesivamente. ¿Sí? Mientras que la longitud del array sí va a ser, pues en este caso, por ejemplo, los 7 elementos que tenemos. ¿Sí? Entonces dentro de los arrays, el length es 7 por ejemplo, mientras que el máximo índice es 6. ¿Listo? El length. Entonces eso es importante notarlo, que vamos a tener el índice 0, que es el primer elemento. Ahora, aquí, entonces tenemos diferentes clases donde podemos almacenar los arrays, como lo son un set, pues no un array como tal, sino elementos, un map y un list. ¿Sí? Todas estas son interfaces, se llaman, que ya después vamos a ver también que son interfaces, todavía no lo tenemos, entonces lo vamos a anotar ahí en nuestro diccionario. ¿Sí? Entonces, el map lo que hace es almacenar un par llave valor. Llave valor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a almacenar los libros y el libro está en la llave, por ejemplo, FI358. ¿Sí? Ahí hay un libro. Que luego, ¿cuál sigue? El FI 359, puede ser. Pero después de ese sigue el MA 103. ¿Sí? Digamos que este es un libro de física, este es otro libro de física, este es un libro de matemática. Entonces, como se pueden dar cuenta, puede que las llaves estén de manera incremental, como puede que no. Entre esta y esta otra de acá no hay ninguna relación. ¿Sí? Entonces, esto es como una clave para yo saber a qué lugar tengo que ir para buscar la información que yo estoy necesitando. Es tal cual como una biblioteca. Ese es el ejemplo más claro, como una biblioteca. Entonces, ¿cuál es la ventaja del map sobre los otros? Que, y por ejemplo, de como tal, pues que puedo almacenar llave valor. En el list yo puedo almacenar cualquier clase de datos sin ningún orden en particular. Entonces, pues ya después vamos a ver.
que cada una tiene su propia ventaja. Sí puedo poner elementos repetidos como en el list, o puedo poner elementos únicos como en el set, o puedo poner elementos con una clave para determinar en dónde los tengo como en el map, ¿sí? Entonces voy a ver si acá lo tengo. Arrays, ¿será esto? No. De pronto está acá. Esto es todo lo que al final deberíamos entender. Pero no veo lo de los arrays. Bueno, lo busco y se los muestro al final. Por ahora no nos extendamos más en ese tema. Simplemente veamos que pues en la lista, que es la que vamos a utilizar hoy, podemos almacenar cualquier tipo de datos y que los podemos tener repetidos. Entonces lo que hacemos acá es definir justamente un objeto de la clase lista, donde le voy a poner mi lista de autos, de carros, y lo voy a inicializar como un array list. New array list. Listo. Acá que me falta decirle qué tipo de datos va a guardar, entonces él va a almacenar de tipo carro. Entonces acá primero me dice que lo importe, es de esta librería Java útil, lo mismo que este array list y listo. Acá ya tenemos el carro. Entonces ya podemos almacenar en esta lista de carros los carros que queremos guardar. Y simplemente luego vamos a inicializar varios carros, por ejemplo el carro 1, que va a ser un nuevo carro, donde le vamos a poner el precio, el atributo precio como $1000. Luego vamos a hacer lo mismo para el carro 2 y para el carro 3. Entonces acá creamos un nuevo objeto que es carro 2. Le ponemos el precio $2000 y el carro 3 $3000. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Aló? No, hasta el momento no. Ok. Pues ya cuando lo haga, creo que yo sí voy a tener algo de duda, pero sí. Y luego vamos a definir un loop. Entonces los loops que tenemos, en este caso por ejemplo son for y son while. Hay otros como el for each, pero pues eso ya lo vamos a ver más adelante. Listo, entonces en este caso vamos a ver un for. ¿Qué hace el for? Recorre mientras se dé una condición. Entonces yo defino que hay un entero de control que es i, que lo voy a iniciar en 0, y que mientras i sea menor a la longitud que tenga mi lista, mientras, ya lo puedo definir acá afuera, tal vez por no ser estático, vamos a definirlo acá adentro. Entonces, acá lo que le estoy diciendo es que hay un entero, un número entero que empieza en 0 y que mientras ese número entero sea menor a la lista de carros, al tamaño de la lista de carros, al final lo que haga es aumentarlo. Y mientras tanto, mientras esa condición se cumpla, pues voy a hacer algo acá, ¿sí? Le voy a decir que haga algo. Por ejemplo, en este caso le vamos a decir que por el momento imprima i. Simplemente que nos imprima en pantalla i. Entonces, si corremos esto, nos va a lanzar un inconveniente y es porque, pues, seguramente acá, bueno, primero porque tenía ese private y acá no me imprimió nada. ¿Por qué no imprimió nada? Porque la lista de carros está vacía. Entonces nos falta añadirle todos los carros. Entonces yo le digo add carro 1
Luego le digo lo mismo para carro 2. Entonces acá ya los estoy agregando a la lista. Cada vez que lo agrega, él lo agrega hacia la cola, ¿sí? Hacia el final. Entonces yo primero meto este objeto, luego meto este objeto, luego meto este y así sucesivamente se los voy anexando hacia la última fila. Entonces si nos fijamos, esto sería igual, más o menos si tuviéramos un array así. ¿Sí? Carro 1, carro 2 y carro 3. Y cuando nos imprima I, nos va a tener que imprimir I0, I1 e I2. ¿Sí? Porque I0 e I comienza en 0 y llega hasta que sea menor. No menor o igual, sino menor al tamaño. Y el tamaño es de 3. Entonces sería 0, 1 y 2. Ya en 3, él va y observa otra vez la condición. Y dice, I es 3. ¿Es menor que 3? No, es igual. Entonces ya no ejecuta esa parte. Entonces fíjense acá, vamos a hacerle debug para que lo podamos observar paso a paso. Y entonces acá le decimos, fíjense, y comienza en 0. Listo. Luego, ay, me pasé. Luego vengo y evalúo y sigue siendo y es 0. Luego ya le sumo y más, entonces y es 1. Y el size es 3. Entonces cumple, vuelve e imprime, entonces acá sale el 1. Vuelvo y le sumo, entonces y pasa a ser 2. 2 es menor que 3, sí, entonces vuelvo a imprimo. Y luego le sumo. Entonces y ya pasaría a ser 3 y ya no cumpliría la condición. Entonces fíjense que se salió hasta acá, ya no, esta vez no paró acá. ¿Sí? Entonces ya no imprime más y termina la ejecución. ¿Sí? ¿Vieron cómo se hace? ¿Cómo se hacen esos loops? Entonces el loop lo que sirve es para ejecutar una función n cantidad de veces. Cuando yo tengo que ejecutar algo repetidas veces, entonces lo hago dentro de un loop. ¿Sí? ¿Claro para qué es el loop? Sí, señor. Sí, seguro, sobre todo Johan, pues que hasta ahorita es como la primera clase. Sí, para repetirlo, para hacer algo repetidas veces, algo que se repite. Eso, listo. Entonces, Ejecutar una función n veces, ¿cierto? sí, pues mientras se mantenga esta condición, mientras la condición de acá se Sí. mantenga. Yo, por ejemplo, acá podría Pregunta. modificar y más, y entonces cada vez que el terminal le va a sumar este de acá y este de acá, entonces se modificaría dos veces, entonces lo va a hacer en la mitad del tiempo. O dentro de la función que yo llame acá, también podría modificar este parámetro acá de control, entonces eh, se modificaría. Señor, ¿cuál es la pregunta? No, 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 si recorriendo la lista, digamos, hay un error en la mitad, ahí para el loop, ¿cierto? Sí, O lo puedes saltar. si hay un error en la mitad, bueno, Sí, ya cuando hablemos de los errores, digamos que vamos a tener errores que son controlados y no controlados. Si nosotros controlamos el error, sí, va a poder continuar. Si nosotros no controlamos el error, nos va a lanzar una excepción. ¿Sí? Por ejemplo, si yo acá tuviera carro 1 y luego le dijera que voy a obtener el carro 4, ¿sí? Pero el carro 4, de hecho el carro 3 no está, porque acuérdense que ya es acá menor, el sí. máximo es 2. No sé hasta qué parte empezó Leonardo, para que no esté perdido. No, 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 digamos que no desde el inicio. Antes tenía una pregunta ahí acerca de cómo hizo los arreglos, pero fue por la tarea, entonces al final le pregunto. Listo. Entonces, bueno, acuérdense que el tamaño siempre es uno menor que el elemento. Entonces, si yo voy a obtener el carro 0, 1, 2, si fuera a obtener el 3, él me va a decir index out of bounds, ¿sí? Es decir, que me salí del tamaño de mi arreglo. Entonces yo le voy a dar play, pero va a alcanzar a imprimirme por la primera, la primera línea. Entonces me imprime 0 y luego, fíjense, me dice index out of bounds exception. Entonces ya cuando vean esto, ya cuando ustedes vean esta excepción, vayan tratando de memorizarse cuáles son las excepciones. Esto lo vamos a ver Uf, en el módulo de excepciones. Entonces cuando ustedes uf. ya le digan, no, index out of bounds, entonces ustedes ya saben que es el tamaño, tratando de obtener
algo en un array de diferente tamaño. Cuando me refiero a diferente tamaño, puede ser que yo diga get 0, pero no hay nada inicializado, ¿sí? O sea, si yo no hubiera agregado acá ninguno y le digo get 0, el get 0 tampoco existe. De hecho, si yo quisiera hacer algo con este array, pues no me va a dejar. Bueno, acá sí dejo hacer el get 0, no sé por qué. Vamos a hacer el debug. Bueno, lo dejo hacer porque el size es 0, digamos, y entonces la condición nunca va a entrar acá. Es por eso que lo deja hacer. Pero si yo lo quisiera hacer acá, por lo menos una vez, acá sí ya me va a tirar la excepción. ¿Sí ven? Index out of bounds. Ahí ya me tira el index out of bounds, porque a pesar de que yo estoy intentando obtener el 0, pues nunca lo inicialicé, nunca se lo agregué. Entonces ahí vamos a obtener un error. ¿Listo? Ahora voy a tratar de atrapar esa excepción. Entonces le voy a decir try. Try es que ejecute una línea de código que puede, pues no una línea, sino un bloque de código que puede generar una excepción. Pero que cuando lance la excepción que sea del tipo que yo le digo acá, que todas se heredan de exception, todas las excepciones se heredan de exception, entonces digamos que acá yo estoy atrapando cualquier clase de error, ¿sí? Bueno, aunque no el runtime exception, sino todas las excepciones chequeadas. Ya después, más adelante, vamos a ver qué es eso. Entonces yo le digo, si atrapa una excepción de cualquier clase, imprímame acá como hubo una excepción. Y luego pues le voy a decir que siga, ¿sí? Entonces yo le voy a decir que obtenga el 3 y le voy a decir que cuando sea menor o igual. Entonces acá me debería coger el 1, el 2, bueno, he hecho el 0, el 1, el 2, y en el 3 debería lanzarme una excepción, pero aún así no explotarse el programa y por ejemplo volver a imprimir como pude sobrepasar la excepción. ¿Sí? Entonces, si llega hasta esta línea final, es porque no se estalló el programa en el proceso. Entonces, fíjense, acá hizo 0, 1, 2. Cuando iba en el tercero, me va a decir que hubo una excepción, pero aún así se pudo sobrepasar. ¿Vieron? Sí. Entonces, eso es lo que le digo, de que si uno lo declara en un bloque try catch, puede que esos errores no le exploten el programa. ¿Sí? Ya Listo, eso listo. más adelante también lo vamos Perdón, a ver en la parte de manejo de excepciones. Señor, si uno declara en qué, ¿puedes repetir eso? si uno declara sus códigos dentro de un bloque try catch, que era el que veíamos ahorita, puede atrapar excepciones para que no le exploten el programa. Entonces, ¿cuándo se usa eso? Cuando yo sé que puede que algo malo pase, pero pues no quiero que eso me explote el programa. Por ejemplo, digamos, en la tienda yo le digo al usuario como cuando usted vaya a crear un auto al vendedor, tiene que poner un número entre 0 y un número positivo. Y el man de chistoso, o porque se equivocó, puso -1000. Entonces, digamos que yo, si no acepto eso, puede que se me explotara el programa y al vendedor le va a dejar de funcionar. Entonces va a tener que llamar al ingeniero y decirle, oiga, ingeniero, no es que vea el programa, ya no me está respondiendo, ¿qué pasó? Entonces ahí ya uno dice, no, es que le metió menos de 1000 y yo en mi programa, uno, ni validé que fuera solo un número entero, ni tampoco lo tengo dentro de un bloque try catch de pronto para hacer ese manejo de errores, ¿sí? Entonces para eso es que se utilizan ese manejo de las excepciones cuando pues uno sabe que algo puede salir más mal, pero no quiere que le explote el programa. Listo. ¿Listo? Entonces esa es la parte de los loops y de los arrays, que es lo que les digo, es muy importante saber que en los arrays el índice empieza en 0, ¿sí? Y ya.
nada más. El otro tipo de loop que tenemos es el while. Y entonces el while es como en inglés, mientras esta condición se cumpla, haga tal cosa. ¿Sí? Entonces ahí tenemos dos subclases, el while do y el do while. Entonces acá tenemos el while do y tenemos el do while. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el while do y el do while? ¿Cuál creen que sea? ¿Nadie? ¿No se les ocurre? Pues ¿Alguna idea? mientras esté haciendo una cosa, haga tal otra. O sea, como si mientras estuviera revisando carro uno, también, no sé, revise carro 2, tal vez. No. A ver, Johan, ¿qué se le ocurre? Uy, no. La verdad había pensado algo así como lo mole de hacer dos cosas a la vez. Ok. ¿Y Leo? No, no. También pensó lo mismo que Omali. Pensé lo mismo que Johan. No, 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 yo pensé lo mismo que Johan. Eh, no, no sé, creo que primero imprimir y después revisar la lista o algo así. Es que Algo no, así, no, no. por ese lado va la cosa. Entonces en el while do, fíjense que yo Uy, digo qué mientras, pe- Sí. mientras haga tal cosa. Entonces lo primero que digo es reviso la condición y si la condición se cumple, lo hago. Mientras que en el do while, primero hago y después reviso la condición. ¿Qué quiere decir? Que si la condición no se cumple, al menos lo hice una vez. ¿Sí? ¿Queda eso claro? Sí, 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 sí. Entonces O yo, sea, por ejemplo, primero, le digo, primero, lo vamos a ver acá en el Otra código. vez, ¿lo puedo repetir, por favor? primero Claro que vota el sí, 3 y después vota el error, como en el ejemplo anterior. O exactamente. si Entonces, no, fíjense, o si no, acá primero vota el error. vamos a definir un entero i igual a 3. Y luego le vamos a decir que si i es menor que 3, ahí ¿qué me va a dar? ¿Falso o verdadero? Ahí le voy a dar falso porque es Exactamente. menor a 3. Muy bien. Entonces, entró, ejecutó el while do, digamos. ¿Sí? Venga, ¿puede repetir, por favor, qué es el while? Es que no Por la eso, logré. ya lo vamos a ver. Fíjese acá. Yo le digo mientras, el while es mientras se cumpla una condición. Entonces, mientras él se cumpla esta condición de que i sea menor a 3, él va a ir a hacer esto. ¿Sí? Entonces vamos a ver acá en la consola que nos imprime. 3 no es menor que 3, entonces él se va a saltar hasta la línea de abajo. ¿Sí ven? Entonces nunca entró en este bloque y nunca imprimió. ¿Claro? Mientras que en el do, entonces aquí vamos a ponerle ejecutó el do while. El do while es haga esto y luego reviso la condición. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si la condición no se cumple, no importa, por lo menos ya lo hice una vez. Si la condición se cumple, entonces, si esta condición se cumple, entonces él vuelve acá y vuelve y ejecuta y vuelve y revisa y luego, si vuelve y se cumple, entonces otra vez ejecuta y vuelve y revisa. Entonces, por lo menos lo hace una vez. Entonces, vamos a verlo otra vez. Entonces, esta condición ya vimos que no se cumple, entonces va a saltar y luego ejecuta esto, ¿sí? Ejecuta esto y luego pregunta. Como no la cumple, entonces ya no va a volver a entrar acá, fíjense. ¿Ven? Entonces al menos lo hizo una vez. Esa es la diferencia entre el while y el do while. ¿Claro o muy confuso? Listo, no, 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 pues entiendo, o sea, el concepto de while lo entiendo y el de for también. El concepto, Ok, que ya pues me va a correr, no, acá está, papá. acá está toda la sintaxis. El while
la condición y como todo bloque abre corchetes, luego ponemos todo lo que queramos hacer. Por ejemplo, si queremos hacer esto, que acá imprima esto, luego esto, ¿sí? Y cierro corchetes. Y muy similar para el do while. El do, todo lo que quiero hacer, y luego el while con la condición que se debe cumplir para hacer eso. Pero listo, Ok. lo importante es que les entiendan el concepto, ya después lo practicamos. ¿Claro, Malek? ¿Claro, Johan? ¿Qué es el do while y el while? La diferencia entre los dos. Sí, más o menos, sí. Más o menos, ¿qué le queda de duda? Hagan las preguntas No, que yo necesiten. reviso después otra vez la clase. Bueno, El pues tío, yo le hizo. la idea de que esté acá es que pueda preguntar si tiene alguna duda. ¿Puedes repetir otra vez el del do, porfa? Sí, el do while, entonces yo primero, como esto se ejecuta de arriba hacia abajo, ¿no? De manera secuencial. Sí. Entonces yo primero ejecuto esto y luego voy a revisar el while. Entonces después de ejecutarlo sí reviso la condición. Entonces cuando la condición no se cumple, no importa, yo por lo menos ya lo hice una vez. ¿Sí? No lo voy a volver a repetir. ¿Por qué? Porque la condición no se cumple. Pero sí ya lo ejecuté una vez. Fíjense acá. Él sí imprimió esto una vez y luego que la condición no se cumplió, entonces ya no lo imprimió más. Si yo le dijera, por ejemplo, menor a 2, bueno, ahí se quedaría imprimiendo, entonces tengo que sumarle. Tengo que Pero no, sumarle, o sea, señor. cuando es que estoy en una definición del do, o sea, cuando es do, es haga esto, pero me quedé ahí porque no Sí, alcancé a copiar. el do while es haga esto y luego reviso la Eh, condición. Mientras que el do lo revisa la condición y si se cumple, no la vuelve a revisar, ¿sí? No, no, no. El while siempre primero pregunta la condición y si se cumple lo ejecuta. Si no se cumple, nunca lo ejecuta. ¿Sí? Es lo mismo. El while es mientras que esta condición se cumpla, yo voy a hacer esto. Mientras que esto es hago esto mientras esta condición se cumpla. ¿Sí? Pero entonces el Eh, señor. no, que es lo mismo. O sea, es lo mismo que el for revisa la lista, solo que tiene una función de primero imprimir, digamos, y después revisar si cumple la condición o no El do imprimir while si no sí, cumple el la do condición. while sí. Sí. Primero ejecuta y luego revisa la condición. Mientras que el while hace todo lo contrario. Primero pregunta y luego, si se cumple, ahí sí ejecuta. Sí, ¿sabes? Eso. ¿Sí? O ¿Claro, sea, Johan? el primer while es como un for. Eh, Entiendo. pues sí, digamos que sí. O sea, en la lógica de revisar primero y ejecutar después, sí, es igual el while que el for. Y En la entonces, lógica. ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que yo el for, pues tengo tres características acá. Una es la iniciación de una variable, luego la condición y Ah, luego una condición final. Por ejemplo, i igual a i más 2, si lo quiero recorrer de a 2 en 2. Cosa que no se cumple en el while. En el while yo lo único que puedo poner es la condición. Y acá adentro, pues sí, modificadores de la condición. En cambio acá el modificador de la condición ya va implícito, explícito más bien, acá en esta parte de la sintaxis. ¿Sí? Esa es la diferencia. ujú. Ya, perfecto, listo. 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 Entonces, esos son como los loops que tenemos. Ya después, más adelante, vamos a ver el for each. Que pues como, bueno, miremoslo de una vez. Acá el for each es como para cada uno de los elementos que yo tenga en un array. ¿Sí? Entonces, y acá lo tengo que definir qué clase, el carro particular, el carro en particular. Entonces yo tengo que definir una variable de tipo carro, carro cannot be converted to a variable. Para cada
pero se me olvidó cómo hacer el for each. Bueno, acá por sintaxis lo sacó así, sin el for each. Bueno, hay algunos que dice for each y hay otros que simplemente lo hace así. Para cada objeto que haya en mi lista, y a ese objeto lo voy a guardar en esta variable y ahí ya lo puedo utilizar directamente. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a ver cómo se haría de las dos formas. Para recorrer una lista yo podría hacer int i igual a 0 y que i sea menor al tamaño de la lista, ¿sí? Y luego sumarle 1 al index y luego decir mi lista.get y él me va a obtener un index específico que va a ser i, que va a estar variando entre 0 y el tamaño, ¿sí? Y eso, ya ahí obtengo el elemento. Ahí obtengo el elemento y imprimo el precio. Entonces, si ejecutamos estas dos, entonces me dice el precio 1 es 1000, el precio 2 es 2000, el precio 3 es 3000. Y luego vuelve y repite, el precio 1 es 1000, el precio 2 es 2000 y el precio 3 es 3000. ¿Sí? Entonces son dos maneras de recorrer listas. En una, simplemente defino un index que, como veíamos acá, siempre tiene que empezar en 0, a menos de que yo quiera empezar a recorrer el array desde otra posición, ¿no? Si yo quiero solo los de 1 para adelante, pues lo defino int i igual a 1, ¿sí? Cosa que no se podría hacer con esta notación, ¿sí? Pero generalmente yo voy a recorrer toda la lista. Y luego le digo que mientras la condición que se tiene que cumplir es que i sea menor al tamaño, es decir, i sea menor a 3, y cada vez que termine la ejecución de uno de estos bloques, le va a sumar 1 al índice. Entonces yo me paro en el primero, ejecuto lo que tenga que ejecutar, luego me paro en el segundo, ejecuto lo que tenga que ejecutar, como le sumo 1, entonces me paro en el siguiente, ¿sí? Y luego simplemente le digo, imprímame en pantalla que lo que yo tenga en ese índice de la lista, el precio, ¿sí? Entonces yo me paro acá y voy a imprimir el precio de lo que yo tenga guardado ahí, que en el caso del carro 1 pues es 1000, ¿sí? Luego me paro en el carro 2 y el precio es 2000, y luego me paro en el carro 3 y el precio es 3000 y ya terminó la ejecución, ¿sí? Claro. Mientras que en este hago exactamente lo mismo, pero sin toda esta anotación. Simplemente le digo, todo lo que esté en mi lista de carros, que es de tipo carro, guárdemelo en una variable que se va a llamar carro, o yo lo podría llamar como quiera, el carro actual, por ejemplo. Y luego simplemente esa variable que ya la tengo guardada sería el carro actual.price. Entonces, para que lo vean un poquito más parecido, es como si yo acá dijera carro, el carro actual es igual a lo que tenga en esa posición actual, y luego decirle el carro actual.price. Estas dos son exactamente lo mismo, pero como ven en notación, pues es mucho más sencillo utilizar este tipo de notación. ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno, conceptualmente sí. Los dos hacen lo mismo. Cojo todo lo que esté en la lista, lo guardo en esta variable una por una. Entonces vamos a hacerle debug para que lo veamos más paso a paso. Entonces yo digo, listo, el carro actual, trin. Esa es la variable que crea ahí en el for. Exacto. Listo. Entonces voy a coger el primer elemento. Fíjense que acá debe tener tres elementos. El carro 0, que tiene precio 1000, el carro 1 que tiene precio 2000 y el carro 3 que tiene precio 3000. ¿Sí? Y luego unas inicializaciones ahí adicionales. Entonces, cojo el carro y ya acá tendría el primer carro. Guardé el primer carro en esta variable, el carro actual, e imprimo el precio.
que lo vamos a ver acá, sería 1000. Luego avanzo, entonces ya voy a obtener el segundo, entonces el segundo carro lo guardo en la variable el carro actual, es decir, le cambié el valor a la variable el carro actual. Entonces por eso ahora tiene un precio de 2000 y lo voy a imprimir acá, ya lo vimos, y luego paso al siguiente que sería el carro 3, ¿sí? Lo almaceno en la variable el carro actual, entonces por eso ya cambió el precio y lo imprimo. Perfecto, ¿sí o no? Ahora voy a hacer exactamente lo mismo. Cojo y lo inicializo en 0. Y mientras i sea menor que el tamaño, que en este caso es 3, yo voy a hacer todo esto y luego le voy a sumar 1 a ese índice. Entonces, cojo el número 0, entonces me paro acá, cojo lo que esté en el número 0, que sería mi carro 1, y lo guardo en una variable que es el carro actual. Entonces acá si vemos el carro actual ya queda con precio 1000 y imprime precio, entonces otra vez nos sale 1000. Luego actualizo el valor de i, que sería 1, perdón, porque empezamos en 0, recuerden. Entonces ya no estoy parado en el 0, sino estoy parado en el 1. Entonces voy a guardar en la variable el carro actual lo que tengo en esa segunda casilla, que sería el carro con precio 2000. Lo imprimo y luego hago lo mismo, sumo. Entonces me paro ahora en la siguiente casilla, guardo lo que tenga en esa, que es el carro número 3, que tiene precio 3000, entonces lo almaceno en esta variable, que es 3000, e imprimo el precio. Y acá ya me queda, ¿sí? ¿Lo vieron? Sí, sí lo vimos. Listo, perfecto. Entonces ahí ya lo tendríamos, entonces fíjense que son dos formas de hacer exactamente lo mismo. Solo que como recorrer listas era muy común en Java, entonces decidieron crear como este tipo de notación, donde yo simplemente acá le pongo la variable en la que voy a guardar cada elemento que esté en una lista, para ahorrarse un poquito tener que hacer toda esta notación que hace exactamente lo mismo. Entonces se ve un poquito mejor así. ¿Listos? ¿Dudas? Breve. Listo, entonces eso sería la parte de loops y la parte de arreglos. Ahora vamos a hacer lo que es break y return. Entonces break es porque yo podría tener acá muchos carros. Vamos a inicializar nuevos carros. Yo para agregarlo, por ejemplo, podría simplemente agregarlo y crear el nuevo carro ahí. Aunque bueno, con el precio queda un poquito complicado. Vamos a hacerlo así normal. El carro 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Entonces acá carro 3, carro 4. Bueno, acá carro 4, carro 5, carro 6, carro 7, carro 8, carro 9 y carro 10. Y lo mismo acá. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y para saber de cuál estamos hablando, también le vamos a poner a cada uno el precio diferente. Listo. A este le vamos a poner 1, 1, 1, 1. Y luego pues los voy a agregar. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo, entonces ahora vamos a hacerlo con esta notación. Y ya, acá me los imprime todos. ¿Sí o no? Pero digamos que eso es una lista demasiado larga. Hagan de cuenta que es la lista de todos los trabajadores de la universidad. Entonces es una lista demasiado larga que recorrer y eso tarda mucho tiempo. Y yo estoy buscando a alguien en especial. Entonces yo, por ejemplo, estoy buscando el carro que tenga el precio de 5000, porque ese es mi presupuesto. Entonces yo le puedo decir if el carro actual punto price es igual a 5000, entonces
imprímame, este es el carro que usted buscaba. Este es el carro que usted buscaba. Listo. Entonces, lo imprimimos. Trin. Vamos a ver cómo podemos medirle el performance para que veamos de pronto un poquito. Es que no va a ser mucha la diferencia. Pero vamos a verlo entonces más bien un poquito más gráfico acá. Entonces vamos a ver acá, uno, cuántas veces busca y luego el carro que buscamos. ¿Qué pasó? Tenemos un problema. Nunca definimos que era ahí. Bueno, entonces definámoslo acá. Listo. Entonces él busca el carro 0, 1, 2, 3, 4, llega al 5, entonces nos dice que es el carro que buscamos, pero sigue 6, 7, 8, 9. Imagínense que hubieran 30 millones de registros. Se demoraría un montón de tiempo, ¿sí o no? Entonces, cuando llegamos a algo que nosotros queremos y no necesitamos seguir ejecutando, lo que podemos hacer es utilizar la palabra break. Entonces el break va a coger el loop en el que está encerrado y va a romper la ejecución y va a saltarse hasta la siguiente línea. ¿Sí? Entonces vamos a imprimir acá siguiente línea y vamos a ver cómo quedan ejecutados. Sin el break, entonces acá lo vamos a comentar, sin el break se vería así. Carro 0, 1, 2, 3, 4, el carro que buscamos, 5, 6, 7, 8, 9 y siguiente línea. Mientras que con el break, vamos a ver, fíjense, 0, 1, 2, 3, 4, el carro que buscamos y listo, siguiente línea. Entonces no vamos a seguir ejecutando, para eso sirve la palabra break. Para que una vez que se cumpla algo que nosotros queremos, podemos utilizar el break para determinar la ejecución de ese loop y hacer el programa pues mucho más eficiente. ¿Sí? ¿Claro? ¿Lo vieron? Sí, señor, sí lo entendí por fin. Ok. De hecho, lo de break me parece algo muy útil. Sí, Y- es muy útil, por eso es importante que lo viéramos. Ujú. Sí. Porque eso en el performance, acá como son 10 carritos, pues no va a afectar el performance porque pues es Java que está diseñado para grandes procesamiento de datos. Pero por ejemplo, si nosotros nos vamos a dedicar a la analítica de datos, si vamos a trabajar como analistas de datos en el DANE, imagínense, y queremos... Entonces queremos ser analíticos de datos en el DANE, entonces queremos ver toda la población de Colombia, pues imagínense, son 18 millones de personas creo que es. Entonces, de aquí a que recorramos 18 millones de registros y qué tal el registro de interés lo encontremos en el primero, pues no necesitamos recorrer los otros 17.999.999 y eso nos va a ayudar muchísimo en el performance. Entonces es muy importante que sepamos cómo se usa eso. Yo tengo una pregunta pues no sé qué tanto quepa. Pero por ejemplo, si en la lista, por ejemplo, hay de los carros, de los 10 carros, hay 2 carros que valen el valor. O bueno, me lo pregunto, ¿pueden haber 2 carros que valgan igual? Sí, señor. Entonces fíjense, vamos a actualizar el precio del carro, del último. Y lo vamos a ver sin el break. Entonces sin el break nos debería imprimir esa línea 2 veces, porque 2 veces se va a cumplir esa condición. Entonces fíjense, aquí está en el carro 5 y en el carro 9, digamos. ¿Sí? Entonces ahí lo vemos que es 2 veces. Ahora con el break, ¿qué cree que va a pasar? ¿Lo va a imprimir 2 veces porque hay 2 que cumplen la condición o una sola vez porque
es la primera vez que encuentra el carro. No sé, esa precisamente es mi pregunta. Sí, por eso, pero ¿qué creería usted que va a pasar viendo cómo funciona el break? O sea, hagámosle el análisis. Llega Que, acá y que, la el prim- que, carro lo- 4 que con la primera vez se detiene. Y se que con el detiene. primero que encuentre se detiene. Exacto, listo, muy bien. ¿Vio? Sí entendió bien el break. Entonces solo lo va a imprimir una vez. Así se cumple la condición varias veces, porque cuando se cumpla la primera vez va a encontrar el break y se va a saltar hasta por fuera del loop. Pero Claro entonces para ahí los sí no sería demás. funcional, ahí, ahí sí no sería funcional el break. O se puede utilizar de otra manera el break. Pues eso ya depende de usted. Si a usted solo le interesa encontrar el primer carro, pues utiliza el break. Si a usted le interesa encontrarlos todos, pues simplemente no utiliza el break porque igual tiene que recorrerlo todo el array para ver si hay otro carro que también tenga ese mismo precio. Ok, ok, ok. Listo. Entonces creo que eso estuvo fácil. Claro el break, ¿cierto? Sí. Perfecto. Pero Ahora entonces vamos, también va a señor. depender del orden en que estén. O no, sí, 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 sí. claro, sí, dependería del orden en el que estén. Pero por eso pues ya depende de su análisis, de decir, bueno, yo voy a empezar a recorrer la lista desde el primero que agregué y hacia abajo, si los quiero encontrar todos, si no los quiero encontrar todos. Y también eso influye en la decisión que usted tome para decidir qué array va a utilizar, si un set, si un list, si un map, ¿sí? Entonces usted va a tener que decidir, ¿los tengo repetidos? ¿Tengo artículos repetidos? No, no tengo repetidos. Los necesito en cierto orden, por ejemplo, en orden de precio. Entonces ya si los necesita en cierto orden, por ejemplo, se podría ir más bien por un tipo set, no un array list, no acá un array list, sino un set. Set, no me acuerdo cuáles son las. Creo que hay triset, hash set y bueno, otras implementaciones de la interfase set en vez de acá list. Sí, entonces ya ahorita busco la tablita para que también puedan decir, bueno, qué tipo de colección, de hecho, porque esto, si se fijan acá, extiende la clase collection, ¿sí? Entonces todos los que extienden la clase collection son para almacenar esa información. Entonces, ¿qué tipo de colección es la que yo debo usar? Si debo usar un list, si debo usar un set o si debo usar un map. ¿Listo? En este caso usamos list, que es una de las más utilizadas, pero igual más adelante vamos a ver cómo utilizar un set y cómo utilizar un map, porque esa es una de las cosas principales que define a un programador junior de un avanzado. El junior siempre usa list porque es lo que conoce y lo que siempre ha usado, y el ya más avanzado ya utiliza otros tipos de colecciones dependiendo de las necesidades que tenga. ¿Listo? Ahora, para continuar, vamos a ver otra palabra de control que tenemos que es continue. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el continue? Digamos que rompe el loop. Y continúa con la siguiente iteración. Entonces, ¿qué quiere decir? Continúa con la siguiente iteración. Por ejemplo, si acá encontráramos el carro y luego de encontrarlo yo imprimiera esta es la línea luego de, bueno, este es el bloque de código luego de encontrar el carro, ¿sí? Y acá lo vamos a dejar comentado el continue. Entonces le damos play y fíjense, entonces dice el carro 0 y este es el bloque de código luego de encontrar el carro. Bueno, pongámoslo más bien acá para que solo lo imprima cuando encuentre el carro. Entonces fíjense, el carro 0, 1, 2, 3, cuando llega al índice 4, que es el carro 5, entonces es el carro que buscamos y imprime
este es el bloque de código luego de encontrar el carro y sigue con el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. ¿Sí? Ahora, con el continue, ¿qué hace? No ejecuta el código que sigue desde esa línea hasta abajo, hasta el final del loop. Este es el final del loop. ¿Ven? Que acá se cierra el paréntesis. Entonces no haría esto, sino que continuaría con la siguiente iteración. Fíjense que acá, como no vamos a darle i++, nos va a salir el carro 4 dos veces. Nos va a salir que es el carro 4 dos veces, pero en verdad pues no es el carro 4, ya él va a seguir con el otro. Entonces le damos OK, guardamos, tenemos un problema. Fíjense, de hecho él me dice como este código nunca lo vamos a alcanzar, porque está después del continue, entonces ni siquiera me deja hacer eso. Toca ponerlo acá y toca compararlos los dos así. Cada vez que él busca va a imprimir. Este es el bloque de código, luego de encontrar el carro, bla 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 bla, incluso en esta línea. Carro 4, el carro que buscamos y el bloque. Mientras que con el continue vemos carro 0, 1, 2, 3, 4. Cuando llegamos al 4, fíjense, este es el carro que buscamos, pero ahí no nos imprimió esta línea y como no le sumó al i, volvemos a repetir el número 4. ¿Vieron? ¿Sí? Sí, no, tal vez. ¿Y hay alguna forma de que salgan los dos continuos? Los dos continuos, ¿cómo así que los dos O, continuos? bueno, o sea que salga en el carro número 4, perdón, en el carro 4, que sería el carro 5, que salga, este es el carro que usted buscaba, que salga el continuo y que en esa misma línea salga, este es el bloque de código, luego de encontrar No, el carro. mientras usted ponga el continuo, no. Porque cuando él llega al continuo, dice todo lo que siga de ahí para abajo no lo voy a ejecutar en esta iteración y voy a volver a la siguiente iteración. De hecho lo vamos a ver en debug, que creo que se ve muchísimo mejor. Entonces fíjense, tenemos el carro, es el carro número 1. Entonces imprimimos busco el carro 0, no se cumple la condición, entonces ejecutamos este bloque de código y le sumamos, seguimos con el siguiente carro, no se cumple la condición, entonces imprimimos de nuevo, lo mismo, aquí lo mismo, y en esta sí ya, acá se va a cumplir la condición, ¿sí? Entonces vamos a imprimir esto, y como él ve el continue, no va a continuar acá, sino que va a saltarse hasta la siguiente iteración, entonces se va a poner verde esto. No como en los otros casos que seguíamos con esto y luego volvíamos hasta arriba, porque ya era el final del loop, sino que vamos a saltarnos hasta arriba. ¿Vieron? Por eso es que cuando llega el continue, todo lo que siga de ahí hasta el final del loop no se va a ejecutar en esa iteración, sino que va a saltar a la siguiente iteración. ¿Entendieron? Una iteración sería una forma. Señor, ¿Qué sería una iteración? es cada vez que nosotros ejecutamos el código. Iteración 1, iteración 2, iteración 3, iteración 4. Es volver a hacer ciertas acciones. Iterar como tal es como recorrer esta lista. Entonces iteramos sobre esta lista, entonces la recorremos. Recorremos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero lo que quiero que quede claro es que cuando llega al continue, lo que hace es ignorar todo el código que siga de ahí hasta el final del loop y continuar con la siguiente iteración. ¿Sí? Eso es un no. O sea, hace como como que para ahí y donde paró continúa, lo que dejó atrás ya no lo vuelve a revisar. No. Estamos ejecutando cierto código. Vamos a volverlo a ver. Vamos a volverlo a ver en debug. Aquí estamos ejecutando este código. Y fíjense que siempre va a llegar acá. Entonces,
como no se cumple la condición, no vamos a ejecutar esto, entonces él no va a ver el continue, sino que ejecutamos esto. Pam, 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 y siempre paramos acá y luego acá. Siempre. Sí, ya, yo ya lo entendí. Siempre, Sí. siempre, Sí, sí. siempre. Pero cuando llega al continue, cuando lo encuentra, entonces él va a ignorar todo lo que quede de ahí para abajo. Y se va a devolver hasta arriba. No es que vuelva a empezar, porque acá no vamos a empezar otra vez a recorrer el array, sino que va a continuar con el siguiente carro. Va a continuar con el siguiente carro. ¿Sí? Entonces lo que hace el continue es ignorar todo el código que esté de ahí para abajo. Es Sí, o decir, sea, no lo va a ejecutar. solo para cuando el precio sea igual a 5.000, no le imprime, No este le es el imprime, bloque este del es, código. sí, tal cual, tal cual. Ahí lo va a Ya ignorar. para, Entonces fíjese que ya acá para, volvemos acá. Entonces pasamos a la siguiente interacción. Pero la siguiente interacción es el carro con precio 6, que ya es el carro 6. ¿Ve? No volvió a y ella continuar, no sino que continuó. Y ahí, pues como ya no va a encontrar otro continue, ahí sí va a volver a parar acá y luego va a volver a parar acá. breve, ¿Sí? breve. Claro, Johan. Lo que hace el continue es ignorar por esta vez todo lo que siga de ahí para adelante. Lo que está abajo. Y luego, exactamente, exactamente. Tal cual. Y que pasa al otro elemento. Es exactamente, y que pase al siguiente elemento, es decir, que pase a la siguiente iteración. Que pase al siguiente elemento, tal cual, tal cual, tal cual. Breve. ¿Listo? ¿Claro? Breve. Listo. Listo. Ahora el último, que es el return. Por ejemplo, yo voy a cambiar esto. Yo voy a cambiar todo esto. Y lo voy a poner dentro de una función por fuera. Tun, 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 tun. Listo. Uy. Tun, 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 tun. Listo. Entonces vean lo que va a hacer esta función. Acá me dice, busco el carro 0. No encuentro el carro de 5000, seguiré buscando. Entonces pasa al siguiente, no encuentra el carro de 5000, no encuentra, no encuentra. Mientras que acá en el carro 4 no imprime esta línea. ¿Vieron? Simplemente dice, busco el carro 4, este es el carro que buscaba. Y listo, sigue con las demás. Sigue buscando si hay otro carro de 5000. Hasta que encuentra el 9, que como lo modificamos acá, pues vuelve a imprimir que este es el carro que buscaba. ¿Vieron? Sí. Entonces el return es muy parecido al break, solo que el break se utiliza para funciones no, sino para loops. Entonces el break se sale del loop, mientras que el return se sale de la función en la que esté. ¿Sí? Entonces cuando yo estoy ejecutando, voy a pararme acá y si es el carro de 5000, imprimo que es el carro que buscaba y hago return. Cuando hago return me salgo de la función, es decir, de esta función. Por tanto, nunca voy a llegar acá, sino que voy a continuar con lo que siga acá abajo. ¿Sí? ¿La vieron clara? No, pero creo que eso está en clases anteriores, entonces cuando revise pues me daré cuenta. No está en clases anteriores, esa es la primera vez que vamos. Entonces acá vamos a buscar el carro. ¿Sí o no?
Entonces acá estamos buscando el carro número 0 y nos metemos a esta No es función. que la verdad no diferencio entre todavía cuáles son las funciones y qué Ah, ok, significa que listo, la listo, línea esté listo. más a la izquierda que a la derecha y eso. Ah, listo, 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 listo. Sí, eso, lo de las funciones sí está en la clase anterior. Entonces, yo llamo Ah, a la sí, pille que función sí tenía razón. buscar el carro sobre el carro que tengo y lo que hago es ejecutar todo este código. Eso es lo que hace una función, que cuando yo la llamo ejecuta todo el código que tenga dentro. ¿Sí? Entonces, cuando algo es repetitivo, en vez de ponerlo ahí varias veces, por ejemplo, en vez de poner todo esto, yo podría llamar a una función agregar carro que hiciera justamente eso. ¿Sí? Pero bueno, listo. Entonces, acá ejecutamos esto, Ok. como no es el carro, entonces imprimimos esto y continuamos acá. La siguiente, volvemos a buscar el carro y volvemos a imprimir que no lo encuentra. Lo mismo para el siguiente, lo mismo para el siguiente. Y creo que este sí ya es el bueno. Entonces, cuando lo encuentra, dice, este es el carro que buscaba. Y hace return. Entonces el return, muy parecido al break, no va a dejar ejecutar lo que está ahí, sino que se va a salir. Se va a salir de la función en la que esté. La función en la que está es esta de acá, es este bloque. Fíjense que acá se puede recoger todo el bloque porque pertenece a la misma función. Entonces, como se va a salir, no va a ejecutar lo que siga de ahí para abajo, pero sí va a seguir acá. No es un continue, sino un return, que es muy parecido, digamos que al break, pero eh, para hacer como la semejanza, el break se utiliza en loops y el return se utiliza en funciones. Entonces me salgo de la función y continúo ejecutando. Entonces por eso es que esta línea no se imprimió ahí. Aquí en este pedazo no se imprimió, sino que ahí va a seguir con O buscando sea, el se siguiente sale carro. esa función y se va a buscar otra función, la que esté a siguiente. Sí, se sale de la función, es decir, que retorna acá y va a continuar con todo lo que siga de ahí para abajo, que sería esta. ¿Sí? Si nos fijamos acá, sigue acá. Ah, ok, ok. ¿Sí? Claro Sí. para todos, lo que hace el return se sale de la función. Listo, sí. Que de hecho ya lo habíamos visto que si acá fuera retornar un número, entonces acá podríamos decirle retornar 3. Claro que cuando ahí nos faltaría un return. ¿Sí? Entonces para eso se utiliza el return. Claro, Uma. Creo que este es muy parecido al break, entonces es más fácil. Sí, 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 no, y de hecho creo que, y eso es lo que de pronto confunde un poco a Johan, es que él no tiene claro lo de función y pues la diferencia y por qué se sale este y por qué el break es diferente y solamente funciona en esa función. Sí, Sí, tal, como dijo sí, María, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Exacto. sí, listo. Entonces ya vimos el return que es eh, retornar a, al donde fue llamada la función sin ejecutar lo faltante, lo restante en la función donde está el return. No queda ahí como tan clara la definición, pero pues ya lo vimos cómo es que se hace. ¿Listos? Pues este for each lo vamos a poner así como carro, variable, nombre variable, los dos puntos y la lista. Para que se acuerden que el for each es un for, pero puesto con esta notación. Listo, creo que eso era lo que íbamos a ver hoy. Arrays, loops, que ya los vimos, for, while, do while, for each y sentencias de control como break y return. Y continue, también la tenemos ahí, continue. Eso de loops, while, son funciones. Sí son funciones, pero ya como tal de Java, porque acá nosotros podemos definir y utilizar nuestras propias funciones o utilizar funciones que ya son comunes de Java, por ejemplo, la función for, la función add, ¿sí? Entonces esto también es una función. Entonces, sí, son funciones, pero pues ya vienen
como tal con Java, porque es O sea, algo son muy funciones común. establecidas, Sí, exactamente. Son funciones pero ya. usted también puede inventarse funciones. Sí, tal cual como hicimos acá de buscar carro. No es muy común que la gente busque carro con precio igual a 5.000. Entonces eso no viene con Java. Entonces nos toca inventarnos una función que haga lo que nosotros queramos. ¿Qué es? Ver si el precio del carro es igual a 5.000 y imprimir una línea de código. Y si no tiene precio de 5.000, entonces imprimir otra cosa. Entonces esa es una función muy específica para lo que nosotros queremos, entonces nos toca inventárnosla. Y en la mayoría del lenguaje lo que nos va a tocar es inventarnos las funciones. Obviamente esas funciones pues van a utilizar funciones que ya están definidas en Java. Que ya existen, sí. Y también otras funciones nuestras, ¿no? O sea, yo puedo buscar carro y acá llamar a otra función. O incluso llamarme a mí mismo. Entonces llamo a la función. Y eso es lo que se llama... ay, se me acabó de olvidar el nombre. Recurrencia. No, recurrencia. Es que la recurrencia son los hilos. Recursividad. Recursividad es ese tema. Entonces, eso también lo vamos a ver. Recursividad. O sea, recursividad es nombrar funciones propias. No, recursividad es una función que se llama a sí misma. No, tan marica. Entonces, eso es recursividad. Si yo, por ejemplo, acá digo buscar carro y en buscar carro busco el carro, ¿sí? Entonces, eso es recursividad. Me llamo a mí mismo. Pero eso hay que tener, pues digamos que un buen cuidado ahí, porque si no existe un return, él se va a quedar en un loop infinito. Se va a llamar a sí Es un loop, mismo sí. infinitas Se veces. explota el universo. Exactamente, nunca va a salir de ahí. Entonces, fíjense, ¿sí ven? Acá me tiró una excepción y me dice Stack Overflow Error. Entonces, esa ya es otra, otra excepción que tenemos por ahí. Cuando digamos Stack Overflow Error, es porque se quedó en un, flow, en un flujo infinito. ¿Sí? Entonces, si lo hacemos debug, ahí que todavía nos queda tiempito de la clase, lo que pasó es, fíjense, vamos a quitarlo acá y le vamos a dar play. Se fue como un bucle. Exacto, entonces yo busco el carro y vuelvo y busco, 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 y ahí me quedo infinitas veces. ¿Sí? Entonces, como nunca sale de ahí, él se queda en un loop infinito y por eso nos tira este error. Por eso hay que ponerle retorno. En cambio, sí, exacto. En cambio, si le decimos return, bueno, aquí en este caso, por ejemplo, no nos va a funcionar. ¿Por qué creen que no nos va a funcionar? Quiero que hagan ese análisis. Porque al principio le estaba diciendo que no tiene que arrojar resultado con el void, pero después le está diciendo return. No, señor. Entonces, Eso, el void y el return ya lo teníamos. Acuérdese que si yo no le retorno nada, por ejemplo, no le retorno 3, quiere decir que estoy retornando vacío, que lo puedo hacer. ¿Por qué retorno? Porque quiero salirme de la función. ok. ¿Qué otra cosa? ¿Nadie? ¿Leo? Porque el carro tiene un valor. Sígalo desarrollando, por ahí va. Lo cogimos por allá haciendo otra cosa. No, 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 no. No, sino que no sé por qué. Johan, iba por buen camino.
Porque esto no depende de la programación, depende puramente de la lógica. Ush. Nos digo uno, entonces. Pregunta Ixes. Somos faltos de lógica, por lo que veo. Sí, sobre todo el filósofo esperaba que en esto se luciera. Uh, No, ni Listo, idea. póngale cuidado. Cuando hacemos return, es decir, cuando nos salimos de la función. Y acuérdense que salirse de una función es volver al punto donde la llamaron. ¿Sí? No es que si yo me llamé 3 veces y hago un return, ya me salí de las 3. No, me salgo de la primera. Me falta salirme de la segunda y salirme de la tercera. Entonces, ¿cuándo hacemos return? ya, pues cuando se cumple una condición. Cuando el carro tiene un precio de 5.000. Pero el primer carro, si le hacemos debug, vamos a hacer acá el debug, el primer carro trae un precio de 1.000 y yo vuelvo y la llamo. ¿Sí? Entonces, ¿el qué va a hacer? Va a parar otra vez en buscar el carro, en buscar el carro, en buscar el carro. Y nunca ni siquiera la va a comparar. Nunca la comparó. ¿Vieron? Nunca está avanzando a la siguiente línea de código. Vamos a hacer una un poquito más fácil de ver y es que la vamos a llamar al final. ¿Sí? Entonces lo primero que va a hacer sí es comparar. ¿Listo? Entonces comparamos. Ay, Dios. Uf, bueno, ahí está peor, se hiper mega estalló. Fíjense que ahí sigue y sigue y sigue y sigue y sigue imprimiendo. Vean todas Siguió. las veces que... Entonces eso al final también va a dar una explosión cuando se le llene la memoria. ¿Sí ven? Acá ya dio la excepción de Stack Overflow Error. ¿Sí? Entonces fíjense que acá ya, pucha, solo que esta vez como la hizo muchas más cosas, la llamó muchas más veces, hasta que se le llenó la memoria del Java, nos botó el Stack Overflow Error. Pero es el mismo error. ¿Vieron? Entonces, vamos a hacerle debug pasito por pasito y acá nos va a decir, el carro, la primera vez que lo llamaron fue con el carro número 1 que tiene precio de 1.000. Entonces dice, ¿es 5.000? No, entonces yo no voy a retornar. Y vuelvo y me llamo con el mismo carro. Y vuelvo, entonces en la siguiente, vuelvo y me llamo con el mismo carro. ¿Qué voy a hacer? Decir, el carro, ¿qué precio tiene? Sigue con el carro de 1.000. ¿Es igual a 5.000? No, entonces no retorno. Y no retorno, y no retorno, y no retorno. Y ahí me voy a quedar infinitamente. Nunca voy a retornar. Pero ¿Vieron? solo revisa el Pues primer empieza a carro. actuar. Exacto, solo se quedó con el primer carro porque nunca volvió acá, nunca retornó acá, se quedó acá en esta función infinitamente, nunca volvió acá para continuar con el siguiente carro. Es por eso. Ahora, ¿cómo podríamos solucionar esto? Muy sencillo. Cuando Each car, poniéndole each car. No, pues llamando la función no, de arriba. diciéndole que haya un retorno. Entonces yo le digo como... pum, 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 Cinco pum, veces. pum. Sí, podría ponerlo, por ejemplo, con un límite de 5 veces, pero pues no tiene sentido porque acá estoy ejecutando la misma vaina 5 veces y no me va a dar ningún beneficio. Ujú. Pero bueno, digamos que Mm. básicamente podríamos poner un return. Lo que pasa es que si llegamos a este return, esto nunca se va a llamar. Entonces ahí sería un poquito más complejo de poder hacer una función recursiva. Voy a buscar un ejemplo para que lo podamos ver. Función recursiva. ¿Sí? Entonces tiene que tener, no solo tiene que tener el return, ya vimos que con el return, a pesar de que lo tenía, nunca llegaba al return, entonces pues nunca va a empezar a devolverse. Por ejemplo, acá el factorial. Listo. Esta es una función recursiva. Entonces la vamos a poner acá. Y vamos a quitar esto de acá. Este es el factorial. Y lo que le vamos a decir, vamos a quitar todo esto. Bueno, esto digamos que es más importante. Yo creo que se los voy a subir al repositorio para que lo puedan descargar. Cuando sepan descargar los repositorios que ya deberían estar dichos. Este es mi primer día, yo no sé. Sí, aunque esto pues tampoco es que tenga excusa.
Listo, entonces vamos a hacer el debug de esta. Fíjense que acá entonces cuando decimos factorial, entonces decimos acá inicializamos un resultado y luego le vamos a decir que si n es igual a 1, entonces retornemos 1. Entonces como tenemos este return, si es igual a 1, pues nunca vamos a ver esto. De otra manera vamos a poner resultado es igual a factorial de lo que nos llegó n, que en este caso sería 6, menos 1. Entonces la siguiente vez le vamos a decir 6 menos 1, 5, por 6. ¿Sí? Entonces vamos a hacerle el debug para que lo podamos ver. Listo, entonces acá la primera vez nos entró n igual a 6. Entonces, ¿es igual a 1? No. Entonces vamos a decir que el resultado de esta iteración es el factorial de 5 multiplicado por 6. Entonces vamos a ver después el factorial de 5. Ay Dios. Creo que me pasé. Toca otra vez. Porque me pasé. Listo, otra vez. Entonces el 6, ya lo hemos visto, nos vamos a volver a llamar. Entonces a esta vez nos entra 5. ¿5 es igual a 1? No, no vamos a retornar todavía. No. Entonces el resultado, que fíjense que acá es ya diferente, porque como lo definimos la variable dentro de la función, cada vez que la llamamos nos crea una nueva subvariable que se llama resultado. Entonces acá el factorial de 5 es igual al factorial de n-1, que sería 4 multiplicado por 5. Entonces volvemos, esta vez sería 4. Como no es 1, no retornamos y decimos que el resultado sería factorial de 3 por 4. Volvemos, esta vez sería 3, creo, sí, 3. Volvemos y nos llamamos, luego nos queda 2, volvemos y nos llamamos, y luego nos queda 1, ya es igual a 1, entonces retornamos 1. Entonces acá ya empezamos a retornar, entonces nos vamos a parar en este lado de acá. ¿Por qué? No porque continuemos, sino porque la última vez que nos llamaron estábamos también parados acá, ¿sí? Entonces nos vamos a volver a llamar acá, pero de la función que está arriba. ¿Me entienden? ¿Me siguen? Hasta que saltó la otra función. Sí, listo. Entonces voy a intentar hacerlo un poquito más gráfico. Donde tenemos nuestro... O sea, llegó hasta el valor 1, que era lo que estaba buscando, exacto. ¿cierto? Entonces Es acá decir, tenemos es decir, fac de 6, ¿sí? Aquí tenemos que el resultado es igual a fac de 5 por 6, ¿sí o no? Y luego tenemos que fac de 5, y lo vamos a copiar y pegar. Fac de 5, entonces, ¿a qué es igual? Fac de 5 es igual a fac de 4 por 5. Y fac de 4... pero no le tiene que restar... No tenía una resta del número factorial. Sí, el número. Entonces fíjense que acá yo le paso 4. Y 4 es fac de 4 menos 1, que sería 3. ¿Sí? Entonces fac de 4 es fac de 4 menos 1, que es 3. Acá podríamos decirle 4 menos 1, pero pues ya lo dejé como 3. ¿Sí? Sí. Y luego nos quedaría fac de 3 es igual a fac de 3 menos 1, 2 por 3. Y acá sería por 4. Y luego fac de 2 es igual a fac de 2 menos 1, 1 por 2. Y luego decimos que fac de 1 es el único que retornó, ¿sí o no? Porque ya n era igual a 1. ¿Y que nos retornó? 1. ¿Cierto? Sí. Hasta ahí vamos. Aquí vamos. Nos va a retornar 1. Entonces luego nos va a reemplazar este fac de 1 aquí. ¿Que en cuál línea es? Es esta. ¿Sí? Entonces por eso nos vamos a parar ahí. No es porque continuemos ahí. Aquí, en esta que tengo de azul. Luego van a ver que esto verde pasa acá a esta parte azul. Pero no es porque continuemos, sino que como el retorno, la última vez que nos llamaron estábamos aquí, vamos a continuar desde donde nos llamaron. Es decir, desde aquí. Reemplazando
reemplazando donde nos llamaron por el resultado que estamos retornando. ¿Qué quiere decir? Que este fact de 1 se va a volver es 1. Entonces veámoslo. Entonces acá, trin, fact de 1 por 2, ¿sí? Entonces acá ya reemplazamos con ese return, volvimos a la función de arriba. ¿Cuál era la función de arriba? Fact de 2. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Llegamos hasta la de fact de 1 y en el return, entonces ya volvimos esta vez hacia arriba, en el flujo hacia arriba, que era fact de 2. Y empezamos a reemplazar. ¿De dónde nos llamaron? Dios. Por el número que retornamos. Entonces queda 1 por 2. Y ese sería resultado de fact de 2. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Claro? Sí. Entonces, acá nos quedaría 2 por 1, 2. Listo. Y ese sería el resultado que vamos a retornar en fact de 2. Entonces, este fact de 2, que es igual a 2, lo vamos a reemplazar aquí. Entonces, nos vamos para la función de arriba y lo reemplazamos, que sería 2 por 3. Entonces, fíjense que aquí, cuando retorne, voy a parar otra vez acá, en esta. ¿Vieron? Pero de la función de arriba. Entonces acá Sí. ya sería fact de qué número? De 3. ¿Y cuál es el 3. resultado que viene de esto? 2. 2 por 3, entonces acá el resultado sería 6. ¿Sí? Entonces esto ya es igual a 6. Y se lo retorno a donde me hayan llamado. ¿Dónde me llamaron? Aquí. Entonces esto lo reemplazaría por un 6. Y nos quedaría fact de 3 sería 6. 6 por 4. ¿Sí? Entonces volvemos a parar acá y vean que la función que nos llamó es fact4. Fíjense en el n, fact4. ¿Sí? Entonces sería 6 por 4. Entonces sería acá 24. Y eso lo reemplazo donde me volvieron a llamar, que es esta misma línea. Entonces acá el resultado es 24 y lo retorno aquí. Se lo voy a reemplazar por esto. ¿Sí? Entonces quedaría 24 por fact5, es decir, por 5. ¿Sí? Entonces ya, bueno, acá lo reemplazamos, nos queda 24 por 5 igual a, bueno, ahí sí ya no sé cuánto será, 5 por 2, 100, 120. 140. 120 Ah. creo. Y entonces acá nos queda 140. 120. Y lo retornamos. Ahí ya quién nos llamó. Ahí ya nos llamó fact de 6, ¿sí o no? Que entonces sería 120 Sí. por 6. Entonces ahí todavía nos falta devolvernos una vez más. Entonces aquí nos devolvemos a esta. Entonces ya decimos 120 por 6, ya nos da 720. Y ese resultado lo retorno. ¿A dónde lo voy a retornar? ¿Aquí? No. No, porque ya no me Arriba. llamaron más. Acá arriba, exactamente. Exacto, Entonces, sí, ahí. ya acá en la consola, bueno, esto no debería estar. Ya acá en la consola lo que va a imprimir es por fin el factorial de 6 es tanto. Entonces, si vieron que acá ya se retornó, fue a este lado. Y ya Sí. nos imprime el factorial de 6 es 720. Entonces, eso es, así funcionan las funciones recursivas. Regresa al pasado para sobreescribirlo. Exactamente, tal cual. Pero entonces, lo que les digo, es muy importante dónde pongamos estos returns. ¿Vieron? Porque el hecho de que tenga return en una función recursiva no quiere decir que no vayamos a estallarlo. Tenemos que ponerlo bien puestico. Generalmente las funciones recursivas siempre van a tener un parámetro acá y luego cuando se llamen van o a disminuir o a aumentar para que después se cumpla una condición y cuando ya se cumpla empiecen a devolverse de ahí para arriba. ¿Sí? ¿La vieron? Claro. Mejor dicho, es así. Sí. Es otra manera de hacer, digamos que casi que un loop. Y ahí vemos todo. El return, la recursividad, los condicionales, todo. Chimba, chimba. O sea que yo era lo que le hacía falta a la clase. Pues yo creo que llegó a la clase apenas porque acá ya condensamos pues lo que son como las variables,
los condicionales, los loops, las funciones. Si se perdía esta clase ya yo creo que quedaba demasiado perdido. O sea que no me hacía falta ver las otras clases. Pues yo creo que sí, porque si no sabía que era la función, yo creo que sí. Bueno, espero que las tenga bien grabadas entonces y con participaciones tan buenas como la mía. Mándele ahí el está. proyecto de una vez a Johan. Sí, listo. Sí, con eso ya puede resolver todo. De hecho, ya póngale un trabajo. No, ¿Listo? vean un ajedrez, algún visaje así, weón. Sí, Entonces, eso, que haga un ajedrez. ¿les quedó claro? Pues conceptualmente sí. Bueno, eso es lo más importante, que les quede conceptualmente. Ya la práctica, pues, depende de ustedes y en verdad la práctica es muy importante. ¿Cómo les fue con la tarea? ¿No has acabado ya la clase? Pero a mí, yo no pueden imprimir el Hola Mundo. ¿Y por qué? ¿Qué le ha pasado? A ver, muéstreme. Espéreme, pero no. Si quiere muestre primero, ya le mando las imágenes de lo que yo hice, pero es que lo tengo en el computador que se demora 10 minutos, espere. Ok, a Uma, ¿cómo le fue que usted tenía una duda de la tarea y todo? No, yo no puedo hacer tarea, no me alcanzó el tiempo. Hoy no me Uy, alcanzó. Gente demasiado ocupada. qué mal, weón. Pues, es que por eso llegué temprano a la clase. Qué mal, weón. Bueno, parce, pues ahí tienen harto trabajo. Sí. Porque, hijo de puta, una mano de trabajo, weón. Les voy a dejar otra tarea y es hacer una función recursiva que les devuelva la sumatoria. Entonces, si yo les digo sumatoria de 5, tienen que sumar 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cómo? Esa está sencilla. Camilo, yo le iba a proponer algo. ¿Por qué no, por qué no para la otra clase, como ya hemos visto hartas cosas, pues hacer lo que le dije la vez pasada y es hacer una clase de ejercicios? Sí, la próxima clase lo que vamos a hacer es revisar las 3 tareas. Y si hacemos más ejercicios, bueno, o sea, sí, listo. Y si hacemos otros ejercicios para la clase. Listo, yo traigo más ejercicios entonces, pero pues tienen que comprometerse a hacer la tarea, porque si no hacen la tarea no van a aprender bien a programar como tal, ya la práctica. Y si hacemos claro. ejercicios, pues Pero depende voy a de cuándo la hacerlos otra yo clase. solo, el martes. ¿Cómo así? ¿Cómo así que cuando la El martes, pero eso, pero el martes ya está, es aquí nomás.